Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, al libro de Primera a los Corintios, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. La iglesia de Corinto fue una iglesia bien especial en el Nuevo Testamento. Una iglesia tal vez con la que muchas iglesias hoy en día nos podríamos identificar, debido a que fue una iglesia con bastantes problemas, bastantes dificultades. No fue una iglesia perfecta para nada. Si estudiamos tanto la primera como la segunda epístola a los Corintios, nos vamos a dar cuenta de que tuvo bastantes problemas. De hecho, la razón por la que el apóstol Pablo escribió estas dos epístolas fue justamente en gran medida para corregir esos problemas, ¿ya? Por ejemplo, en los primeros capítulos vemos cómo el apóstol Pablo literalmente llama a los creyentes de Corintio, en su gran mayoría, les llama como carnales, como niños en Cristo. ¿Por qué? Porque tenían pleitos entre ellos. Unos decían que eran de Apolos, otros de Pedro, otros de Pablo, y como que tenían supuestamente ciertos héroes, ¿verdad?, a quien seguir, y esto estaba causando divisiones entre los mismos hermanos. Y Pablo argumenta, ¿verdad?, que en Cristo no es uno más que otro, somos todos iguales en el Señor, y que no debería haber pleitos, porque esto es algo infantil, es algo que demuestra inmadurez. Y Pablo trata de corregir, ¿verdad?, a la actitud inmadura de estos creyentes ahí en la iglesia de Corinto. Bueno, después vemos que incluso habían pleitos entre ellos. Se estaban llevando incluso a los tribunales. Y Pablo les exhorta, ¿verdad?, ¿cómo no sois capaces ustedes de arreglar sus propios problemas? ¿Cómo no va a haber alguien sabio dentro de la congregación que oriente, que aconseje, para evitar tener que ir a los jueces incrédulos, ¿verdad?, los incrédulos para arreglar estos asuntos? También les exhorta el apóstol Pablo en un caso de inmoralidad bastante torcido que existió, ¿verdad?, en aquellos días durante la iglesia, en sus inicios ya en Corinto, un caso de inmoralidad muy serio y que la iglesia no estaba, ¿no es cierto?, juzgando. La iglesia, todo lo contrario, estaba tratando de echar esto debajo de la alfombra, de taparlo, de bajarle el perfil quizás. Y era un caso bastante serio, bastante grave de inmoralidad, que ellos no estaban llevándolo a disciplina eclesiástica. Y Pablo nuevamente trata de confrontarles, trata de ayudarles a restaurar esto, ¿verdad?, y hacer lo correcto. Después Pablo responde a varias preguntas relacionadas con algunas prácticas inmorales e incluso trata de corregir algunos problemas matrimoniales que hay entre los creyentes de la iglesia de Corinto. Y les habla, ¿verdad?, del orden matrimonial que Dios estableció y cómo, ¿verdad?, no debían destruir los matrimonios, no debían separarse, debían mantenerse unidos, juntos, incluso cuando se diera el caso de que uno de los cónyuges fuera creyente y el otro incrédulo, y cómo ellos debían mantener esa unidad. Y en el capítulo 7 vemos una interesantísima exposición, ¿verdad?, al respecto. Después empieza a corregir algunas prácticas de cómo algunos hermanos estaban juzgando unos a otros. Y en el capítulo 8, ¿verdad?, habla de que algunos estaban yendo a comprar una carne que era más barata, pero que había sido sacrificada a los ídolos. Entonces dice que en realidad un ídolo no es nada, pero esto estaba siendo piedra de tropiezo para algunos hermanos que eran más débiles en la fe. Y vaya que habían hermanos débiles e inmaduros en la iglesia de Corinto, eso lo vimos en los primeros capítulos. Entonces Pablo habla ahí de la ley del amor, que si algo le es a mi hermano ocasión de caer, si algo es a mi hermano una ocasión de tropiezo, entonces yo debo abstenerme por amor. No necesariamente si ese algo es bueno o es malo, sino simplemente por amor yo debo procurar no ser piedra de tropiezo a mis hermanos. Incluso algunos creyentes de Corinto estaban dudando de la autoridad del apóstol Pablo como apóstol. Y en el capítulo 9, de alguna manera el apóstol Pablo está tratando de defender su autoridad apostólica.
¿ya? Incluso después en el capítulo 10, ¿verdad? También está tratando de ayudar a algunos creyentes a mantenerse lejos de la idolatría, entendiendo que la idolatría no es solamente adorarse a un dios pagano, sino incluso dejar entrar en el corazón codicia o ambición, ¿verdad? O cualquier cosa mundana que tome el lugar que le corresponde únicamente al Señor, ¿verdad? Después, en el capítulo 12, el apóstol Pablo está corrigiendo, ¿verdad?, algunos abusos que se estaban dando en cuanto a los dones espirituales, especialmente los dones de señales, dones de manifestación que tenían como objeto en el primer siglo establecer la autoridad apostólica, establecer la nueva institución que se estaba instituyendo, que es la iglesia que fue instituida por Cristo, y el nuevo mensaje del Evangelio, ¿verdad?, en esta dispensación de la gracia. Pero los de Corinto, como no eran muy maduros, estaban demasiado, ¿verdad?, entretenidos en manifestaciones espectaculares, ya que pensaban ellos que les hacía más espirituales. Entonces viene a corregir algunos de estos abusos que se estaban dando, ¿verdad?, en la iglesia de Corinto, y que incluso estaba llevando a algunos a pensar de que se podía hablar algún tipo especial de lengua angélica. Incluso el apóstol Pablo después en el capítulo 13, ¿no es cierto?, le dice, si es que yo llegase a hablar supuestamente estas lenguas angélicas o humanas y no tengo amor, de nada me sirve. Y les habla de la importancia del amor, que el amor no solo nos permite dejar de lado la idolatría y amar al Señor por sobre todas las cosas, sino que el amor también nos permite considerarnos por amor los unos a los otros y mantener un orden, ¿verdad?, no procurando mi propia gloria, que era lo que de alguna manera ellos estaban buscando, como si estas manifestaciones hacían que ellos fueran más importantes ante los demás, o más espirituales ante los demás, cosa que no era así. Todo lo contrario, había un tremendo desorden. Todos hablaban en lenguas al mismo tiempo, algo que el apóstol Pablo corrige, diciendo que no se debe hacer así, sino que se debe hablar por turnos y que nadie hable en lenguas a menos que haya un intérprete. Y además, que las lenguas estaban para señal para los incrédulos, especialmente los incrédulos judíos, pues ese fue uno de los propósitos de esa manifestación. También incluso estaba diciendo que las damas no debían hablar en lenguas en la congregación y que se debía dar preferencia al don de profecía o de predicación. Bueno, todas estas cosas nos indican de que había serios problemas en esta iglesia. Aún con todo, era una iglesia del Señor. Era una iglesia que el Señor había rescatado por su propia sangre. Incluso en el capítulo 14 sigue hablando de este tema de las lenguas y de las manifestaciones, ¿verdad?, espectaculares y tratando de poner orden a toda esta situación, pero introduce también otro problema que estaba suscitándose en la iglesia y era de que algunos creyentes no estaban tomando en serio la cena del Señor, la estaban tomando a la ligera. Entonces estaban algunos burlescamente, ¿verdad?, indignamente, sin considerar la relevancia del sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, y por esa razón, ¿verdad?, incluso el mismo apóstol Pablo dice que algunos ya habían sido juzgados, incluso dice que algunos incluso fueron juzgados hasta la muerte, es decir, estaban muertos como parte del juicio de Dios, como lo que ocurrió en el libro de Hechos con Ananías y Zafira. Entonces, que el asunto era serio, ¿verdad? Y llegamos al capítulo 15. Bueno, después viene el capítulo 16 donde se da un cierto orden al tema de las ofrendas, ¿verdad? Y de que cada primer día de la semana cada uno aparte algo, ¿verdad?, según haya prosperado, y luego termina con saludos. Pero en el capítulo 15, que es el capítulo que hoy nos va a concitar nuestra atención, ¿ya? Nuevamente, les estoy dando este contexto para que comprendan por qué el apóstol Pablo aquí viene a hablar acerca de la resurrección, de la importancia de la resurrección. No es algo aislado. Algunos piensan de que el capítulo 13 tiene que ver con el amor, ¿ya? Pero en realidad, en el contexto, lo que está haciendo el apóstol Pablo es corrigiendo algunos problemas que había en la iglesia. Y dentro de corregir estos problemas, habla del amor como, ¿verdad?, una motivación importante para hacer las cosas bien.
Incluso dice, ¿verdad?, que en algún momento el Nuevo Testamento se va a concluir de manera completa, y cuando eso esté completo, las lenguas, las profecías, la ciencia y todos estos dones de manifestación que tienen que ver con la enseñanza y con la revelación progresiva que en ese momento se estaba desarrollando, iba a concluir. Cuando venga lo perfecto, dice, lo que es en parte se acabará. Entonces no se entretengan tanto en cosas que son pasajeras, les está diciendo. Es más importante el amor. Y permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque la fe, algún día vamos a ver a Cristo cara a cara y ya no va a ser necesaria. La esperanza algún día va a ser cumplida y ya no va a ser necesaria, pero el amor va a permanecer para siempre. Entonces, en ese contexto, en el capítulo 15, nuevamente el apóstol Pablo está tratando de corregir un problema, y un problema bastante serio. Y este es un problema doctrinal que tuvo la iglesia de Corinto. El problema fue que algunos de ellos, estaban entremezclando la doctrina cristiana con la filosofía y la religión pagana de los griegos. ¿Ya? Es interesante que los griegos tenían una visión muy particular de la muerte. Los griegos, ya si uno lee los libros de Platón, por ejemplo, ya el banquete u otro de estos libros de Platón, algunos quizás lo han leído, yo lo he leído, habla acerca de todos estos conceptos que ellos tienen con respecto al tema de la muerte. Ellos pensaban que la muerte era la conclusión de un determinismo trágico, es decir, ellos creían en lo que llamaban el destino. De hecho, ellos tenían, los griegos, una diosa ya no creada, según ellos, ya una diosa primaria porque tenían muchos dioses, que básicamente tenía que ver con la muerte. ¿Ya? Y esta diosa era mucho mayor que incluso que el dios Hades que ellos tenían, ya era la que determinaba todo. ¿Ya? De hecho, esta diosa tenía 3 hijas, ya que eran llamadas por los romanos. Después los romanos tomaron esto, aquí cuando se escribe la carta a los Corintios, el imperio romano tiene el control de toda esta zona. No olvides que Corinto está en un istmo ahí, en lo que era conocido como el sector griego, ya como una zona griega, está muy cerca de Grecia, de Atenas. Entonces tiene mucha influencia griega, aún para el primer siglo, aún con, ¿no es cierto?, el imperio romano. Entonces ellos mezclaban muchas de estas enseñanzas. Los romanos le llamaban a esta diosa la Parca. Así le llamaban, la Parca. Quizás han escuchado alguna vez, ¿verdad?, ese término que daban los romanos a esta diosa, ¿verdad?, de la muerte. Y era un determinismo trágico. Ya según la filosofía griega, ellos creían firmemente en el destino, pero en un destino trágico. Tú morías, para morir tenías que cruzar un río, después otro río y un tercer río, y después ya simplemente desaparecías en la nada, en el caos, y volvías a una esencia primaria. Eso de hecho es algo de la influencia de Aristóteles y posteriormente también de los filósofos griegos. Entonces ellos creían que esta diosa, ¿verdad?, de la muerte también era la encargada del destino. De hecho, sus hijas, ¿no es cierto?, una determinaba el día de tu nacimiento, otra determinaba el día de cómo ibas a vivir tu vida de manera trágica o de manera, ¿no es cierto?, gloriosa, y otra determinaba cuándo se terminaba tu vida. Y de hecho, a esta diosa griega, ¿no es cierto?, los romanos, ¿sabes cómo le llamaban? Le llamaban el destinium o la destinium. De ahí viene la palabra destino. Ellos creían que estaba todo destinado. Y era un destino que inevitablemente te iba a llevar a la muerte para poder cruzar en estos ríos, ¿verdad?, de manera digna. Para eso te tenías que comprar, ¿no es cierto?, un pasaje a través de un personaje llamado el barquero que te llevaba de un lugar al otro. Y si no tenías el dinero o no tuviste una vida, ¿no es cierto?, gloriosa, estabas condenado a vagar por los bordes de estos ríos hasta cumplir 100 años, después de lo cual te desintegrabas y volvías también al caos y a la nada misma. Y eso era la esperanza, esa era la filosofía, ¿no es cierto?, que tenían los griegos. Por eso es que ellos, ¿verdad?, dentro de sus filósofos estaban los epicúreos, que eran como los más liberales, así se llamaba, incluso el Nuevo Testamento los menciona, los epicúreos, que creían, ¿no es cierto?, que por lo tanto no importa lo que hagas con tu vida, haz lo que quieras, total, el destino está ya escrito y algún día todos vamos a morir y todos vamos a desaparecer y todos vamos a volver a un caos primario de la nada. Comamos y bebamos
porque mañana moriremos. Eso suena bastante parecido, ¿verdad?, a lo que hoy en día es la filosofía que tiene el mundo. De hecho, estamos llegando a fin de año, algunos pareciera como que llega el fin de año y tiran todo, ¿verdad?, por la ventana, porque no hay nada más allá. Porque quizás les embarga todavía parte de los resabios de esta filosofía determinista, trágica, ¿verdad?, de que no hay un mañana, de que todo se vive aquí en esta tierra. Algunos dicen que el cielo y el infierno, ¿verdad?, se vive aquí en este mundo. Bueno, ¿qué ocurría? Algunos creyentes, cristianos de la iglesia de Corinto, ya estaban siendo arrastrados por estas filosofías, por estas religiones, estaban tratando de entremezclar un poquito estos conceptos, y llegó el caso que incluso algunos de ellos, de los creyentes de la iglesia, estaban negando que no hubiera resurrección. Para nosotros la resurrección es fundamental. Si no hubiera resurrección no tendríamos esperanza, estaríamos perdidos, ¿verdad? Imagínate, algunos creyentes de esta iglesia estaban dudando si había resurrección. ¿Por qué? Porque estaban dejando que estas doctrinas, que estas filosofías, ¿verdad?, permearan, entraran dentro, ¿no es cierto?, del entendimiento de la congregación. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo ya le regala esta tremenda disertación de 1 Corintios capítulo 15 para defender no solo el Evangelio, sino algo tan esencial y tan fundamental como lo es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos al capítulo 15, versículo 1 en adelante, y vamos a hacer un análisis, ¿verdad?, de algunos de estos versículos, y luego vamos a llegar a la conclusión final a la que el mismo apóstol Pablo llega. Esto es casi como una disertación, como un mensaje en sí mismo que el apóstol Pablo nos quiere transmitir. Bueno, dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, ¿no es cierto? El evangelio que os he predicado. Después va a detallar, a especificar qué es lo que es el evangelio. Dice el evangelio que os he predicado, el cual, ¿qué dice? También recibisteis, porque el evangelio ha de ser recibido, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como dice Pablo a los romanos, ¿verdad? Y este debe ser recibido. Debemos clamar por la salvación de nuestra alma con un corazón arrepentido y con un alma llena de fe, como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y más tarde en el versículo 13 declara, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Está declarando el evangelio que ha sido predicado y el cual ellos recibieron. Y miren lo que añade, en el cual también perseveráis. Esa palabra, perseverar, ya no tiene que ver con mantenerse fiel. No tiene que ver con esforzarse por mantenerse en el evangelio. Es una palabra diferente, ¿no es cierto?, a lo que significaría esforzarse por mantenerse allí. Porque tú no te puedes mantener en algo que tú no has ganado o que no has logrado, que es la salvación de tu alma. De hecho, literalmente, la palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí es la palabra que en el original que fue escrito en el Nuevo Testamento en griego, ya es la palabra istemi. Istemi, ya de ahí deriva la palabra estaca, de estecos, ya de algo firme, estacado, ¿verdad?, en el suelo. El Nuevo Testamento utiliza bastante esta palabra. Y de hecho, esta misma palabra es la que utiliza en Romanos capítulo 5, versículo 2. Sin perder tu texto acá, si puedes encontrar rápidamente Romanos 5, 2, vamos a leer versículo 1 en adelante de Romanos 5, ya 1 y 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Gracia es algo que no podemos obtener por nuestros propios méritos, ¿verdad? Es un don no merecido. Tenemos, dice, entrada por fe a esta gracia. Mire lo que dice. En la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esas dos palabras, estamos firmes, en el original que fue escrito en el Nuevo Testamento, es la misma palabra
que se utiliza aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, cuando dice ahí, en el cual también perseveráis. Por lo tanto, aquí esto significa en el evangelio que hemos recibido, en el cual el evangelio estamos firmes. De hecho, la construcción gramatical de esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el evangelio. En el evangelio estamos firmes, estamos seguros, estamos literalmente, si podemos de alguna manera tratar de entender lo que Pablo quiso decir aquí, en el cual estamos estacados. Igual que tú cuando levantas una tienda de campaña, una carpa, ¿verdad? Pones estacas, ¿verdad? Para que la carpa no se mueva. Así estamos, enterrados, estacados, firmes en este evangelio que no hemos ganado, porque es por gracia, por medio de la fe, y por lo tanto seguros en Cristo. Entonces esto no tiene que ver con, ¿no es cierto?, perseverar o mantenerse fiel para ser salvo, como si dependiera de uno. Esto tiene que ver con el hecho de que el apóstol Pablo quiere justamente reafirmar aquí la importancia de estar firmes en el evangelio, porque estamos en él. De hecho, dice el versículo 2, por el cual este evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y de hecho dice, si no creísteis en vano. Es decir, si no creímos en el evangelio, estamos perdidos. No estamos firmes en el Señor. Si creímos en vano, esto es porque no somos salvos, ¿verdad? Y por eso dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Esto no es una condicional, sino más bien está compuesto de seguridad absoluta en el evangelio. O estamos en el evangelio o no estamos en el evangelio. Si no estamos en el evangelio, no somos salvos. Y nuestra creencia en las cosas de Dios, en lo que dice Pablo, puede ser en vano. Hay mucha gente que cree en Dios. Incluso en los días acá de la iglesia de Corinto, muchos creían en Dios, pero no todos eran salvos. ¿Por qué? Porque no habían puesto su fe en el evangelio. Entonces, por eso el apóstol Pablo aquí es bien enfático en declararnos cuál es el evangelio en el cual estamos estacados. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, no es que esto lo haya inventado o que lo esté desarrollando, sino que es algo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, lo recibió, ¿no es cierto?, de esta manera. ¿Qué fue lo que recibió y qué es lo que quiere compartirnos? El evangelio. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estaba escrito que Cristo iba a morir. Allá en Isaías 53, no lo busques, pero puedes después leerlo. Hay una tremenda exposición del Antiguo Testamento en cuanto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, dice, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El justo murió por los injustos, para que con su justicia nosotros pudiésemos ser justificados. Entonces, según la Escritura, el Señor Jesucristo debía morir de manera sustituta por nuestros pecados. Lo vimos hace algunos días atrás, ¿verdad?, cuando hablábamos acerca de lo que significaba la Pascua o la liberación, que tenía que ver con este Cordero prometido que se cumple en la persona de Jesucristo y que el mismo Juan el Bautista lo declaró. ¿Te acuerdas? He aquí el Cordero de Dios. Ya no que cubre, como era la propiciación o el propiciatorio, donde se derramaba la sangre de un animal cada año, ¿verdad?, en el día de la expiación. No, ya no era cubrir el pecado y pasar por alto, ¿no es cierto?, los años de la ignorancia, sino más bien, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita de nuestros hombros, de nuestra culpa, para imputárselo hacia sí mismo y así morir por nosotros en la cruz. Entonces, el evangelio se compone primero de la muerte de Cristo por nuestros pecados. No solo la muerte para darnos un ejemplo, no solo la muerte de Cristo para darnos una muestra de amor, sino es que específicamente por nuestros pecados. Es imposible predicar el evangelio de Jesucristo sin señalar las consecuencias del pecado. Tú no puedes predicar el evangelio sin mostrar a la persona a la cual le estás dando estas buenas noticias que está perdido y condenado por sus pecados. Como dice la Escritura, por cuanto todos
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso es que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero no solo eso. También dice, cumpliendo la profecía de Jonás, ¿te acuerdas? Que fue sepultado. 3 días y 3 noches estuvo ahí en el vientre del pez Jonás, siendo la señal al pueblo judío, ¿verdad?, de lo que iba a suceder con Cristo. Donde estuvo sepultado también, ¿verdad?, conforme a las Escrituras. Pero, ¿qué ocurrió al tercer día? Según el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, nuevamente, ¿verdad?, como dice la Escritura, conforme a las Escrituras, porque como dice el Salmo 16, en un salmo profético, ¿no es cierto?, y mesiánico, no dejarás que tu hijo vea corrupción, dice la Escritura, ¿verdad? Por lo tanto, según la palabra del Señor, Cristo debía morir, pero también debía resucitar. Allá también en Isaías 53, no lo busquen, ¿verdad?, dice que después de haberse sacrificado, verá linaje y vivirá por largos días. Y esto que verá linaje tiene que ver con el hecho de que por el fruto de la aflicción de su alma quedará satisfecho. Es decir, verá la salvación del perdido. Todo esto estaba profetizado según la palabra del Señor, conforme a las Escrituras. El Evangelio de Jesucristo ya estaba desde el comienzo establecido como un cordero sustituto. Allá en Génesis, cuando el hombre peca por primera vez y entra el pecado en el mundo por un hombre que fue Adán, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ahí Dios, ¿verdad?, sacrificó un animal inocente para vestir la vergüenza de Adán, estableciendo una pauta, un tipo, ¿verdad?, hacia el futuro de lo que iba a ser el Cordero perfecto, el Cordero impecable, ¿verdad?, que iba a ser el Señor Jesucristo. Bueno, entonces aquí está el Evangelio en su esencia. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo conforme a las Escrituras para perdón de los pecados. Y por lo tanto para poder obtener la vida y la vida eterna. Porque si bien la paga del pecado es muerte, Pablo también declara en el libro de los Romanos, la dádiva, el regalo de Dios, ¿cuál es? ¿Qué es lo que es? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el Evangelio no son palabras lindas, ¿verdad? El Evangelio no es solo una oración, el Evangelio no es solo hacer bien a los pobres, el Evangelio no es solo, ¿verdad?, una iglesia o una denominación, el Evangelio es es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para perdón de pecados y vida eterna, conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, no hay otra cosa que sea el Evangelio. Si escuchas a alguien hablar del Evangelio, y escuchas hablar de cualquier otra cosa que no sea la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, eso que estás escuchando no es el Evangelio. Pueden ser buenas cosas, pueden ser cosas incluso bíblicas, pero si no se compone de estos 3 elementos, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para perdón de pecados, no es el Evangelio. De hecho, el mismo apóstol Pablo dice, si aún un ángel del cielo o nosotros mismos os anunciamos un Evangelio diferente, sea maldito, dice, sea anatema, recházalo. Porque el Evangelio, según la Escritura, es esto, que os he declarado, el cual recibisteis, en el cual estáis firmes. Si creíste realmente en este Evangelio, ¿verdad? Si realmente creísteis, no en vano, sino realmente pusiste tu fe en el Evangelio, no seréis salvos. No, tal vez pueda ser salvos. Dice la Escritura, sois salvos. ¿Verdad? Dice el versículo 2, sois salvos, si es que no creísteis en vano. ¿Ya? ¿Se puede creer en vano? Sí, si es que tu corazón no está cimentado en el Evangelio, que insisto, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hay creyentes hoy en día que creen que poner su fe en el Evangelio es dejar la Iglesia Católica Romana y hacerse evangélico. Eso piensan que es, ¿no es cierto?, creer en el Evangelio. Hay algunos cristianos, supuestamente cristianos hoy en día, que creen que creer en el Evangelio es tener una experiencia emocional. Sentir a Cristo de una manera especial, verlo en un sueño, en una visión, o sentir la presencia del Señor. Eso, hermanos, es anatema, según la Escritura. No es el Evangelio. No es una experiencia, es una persona. El Evangelio es una persona. Es la persona de Cristo, que murió, que resucitó por tu culpa, por mi culpa, para llevar sobre sí el pecado de todos nosotros. Eso es el Evangelio.
Pablo se propuso predicar a Cristo y a este crucificado, no la filosofía o las buenas intenciones o la idea religiosa del momento. Él vino a predicar a Cristo y a este crucificado. Ahí está el Evangelio, hermanos, no nos confundamos. Por lo tanto, quizás dentro de esta iglesia en Corinto, habían algunos que habían creído en vano. Ahí hay un problema, ¿verdad? Y probablemente muchos de ellos estaban dudando justamente de la resurrección. ¿Cómo es posible creer en el Evangelio si no crees en la resurrección? Bueno, no se puede. Definitivamente no se puede. Si tú realmente no crees que Cristo murió y resucitó, no eres salvo. Así de simple, eso es lo que está diciendo. Creísteis en vano. Y está confrontando a estos creyentes, ¿verdad?, con el verdadero evangelio. Y luego incluso da, después de definirlo, da algunos argumentos con respecto a esto, ¿ya? Con respecto específicamente a la resurrección, porque al parecer ese era el problema esencial que había en la iglesia de Corinto. Algunos estaban, como venían de la filosofía griega, de un determinismo fatal, trágico, ¿verdad? Algunos dudaban de que había algo después de la muerte, vida después de la muerte. Y por lo tanto, algunos no creían que hubiera resurrección de los muertos. ¿Te fijas? Una vida futura, una esperanza en el futuro. ¿Ya? Entonces, Pablo aquí viene a dar algunos argumentos de la resurrección real, corporal del Señor Jesucristo. Dice el versículo 5 que apareció a Cefas, este es otro nombre para Pedro, el apóstol Pedro, y después a los 12, al resto de los apóstoles. No vamos a pasar mucho tiempo en eso, pero después apareció incluso a más de, ¿cuántos hermanos? 500 hermanos a la vez. O sea, no había duda que el Señor Jesucristo había resucitado y había aparecido, ¿no es cierto?, en presencia ante más de 500 hermanos al mismo tiempo. ¿Ya? Entre paréntesis, lo he dicho en otras oportunidades, no todos estos hermanos estaban congregados con fidelidad, ¿ya? Porque en Pentecostés, en Hechos capítulo 1, capítulo 2, vemos que solamente habían 120 reunidos, ¿ya? Y aquí dice que había más de 500 creyentes. Entonces ya de un principio, a propósito, vemos que en la iglesia no todos perseveran en congregarse, no todos son fieles en sus responsabilidades. Ya si se congregaban 120, ¿dónde estaban los 380 restantes? Bueno, quizás algunos estaban ahí cansados, ocupados en sus trabajos, ocupados con su familia, quizás entretenidos, ¿verdad?, en las cosas de este mundo, quizás estaban demasiado cansados, ¿verdad? Bueno, no es algo, ¿no es cierto?, nuevo, como dice el profeta, ¿verdad?, el predicador allá en Eclesiastés, nada nuevo hay bajo el sol. El punto es que algunos vieron a Cristo resucitado, incluso algunos ya habían muerto, ya algunos ya habían fallecido. Este dato es importante, lo vamos a ver después. Dice que después apareció a Jacobo, lo menciona distinto, ¿no es cierto?, a los apóstoles que menciona, ¿ya? Y dice que después a todos los apóstoles. Algunos piensan que ese Jacobo era el hermano del Señor Jesucristo, su propio hermano, el que escribió la epístola de Santiago, ¿verdad? Bueno, y al último de todos, dice Pablo, siempre él tirándose abajo, ¿verdad? Siempre manifestándose muy humilde, ya al último de todos, como a un abortivo, es decir, como a un hijo nacido antes de tiempo que muere, ¿verdad?, por esto, o es un prematuro, por decirlo así. Esa sería la idea más literal, más completa en cuanto a lo que esta palabra significaba en aquellos días. Un prematuro que quizás estuvo a punto de morir, ¿verdad?, y que con suerte sobrevivió. Ya recordemos que en aquellos días no habían estas cajitas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llaman? Incubadoras, ¿no es cierto?, y cosas así para ayudar a los niños prematuros. Bueno, por lo tanto, él se está aquí achicando, se está, ¿verdad?, expresando que en realidad él no debería haber obtenido la vida en el Señor, la vida eterna, porque él se consideraba a sí mismo el primero de todos los pecadores. ¿Por qué? Bueno, por lo que él dice ahí, el último de todos como un abortivo me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno, ¿no es cierto?, de ser llamado apóstol. ¿Cómo se sentía el apóstol Pablo de sí mismo? Indigno, como todos nosotros, ¿verdad? Yo creo que todos entendemos, compartimos este mismo sentimiento de que somos indignos, hijos del Señor. No estamos aquí porque lo merezcamos.
ya porque hayamos llegado al final de los 9 meses de gestación, ¿verdad? Y nacimos con todas las de la ley. Probablemente estamos acá simplemente por la gracia del Señor, ¿verdad? Y por eso es que algunos piensan, podría haberme convertido antes, ya, ¿verdad? O cuando era más joven. Bueno, pero al final y al cabo el Señor nos salvó por pura gracia, ya, por pura gracia. Ya quizás ya en la postrimería de mi vida el Señor me salvó. Bueno, la gracia es del Señor. Así se sentía el apóstol Pablo, ¿ya? ¿Y por qué se sentía así? De no ser digno de ser llamado apóstol, dice el versículo 9, porque perseguí a la iglesia de Dios. Al parecer, ¿verdad? Se sentía muy culpable por cómo había sido antes de conocer a Cristo, por todo lo que hizo antes de conocer al Señor. Quizás tú te sientas también así, ¿verdad? Pero recuerda que la gracia del Señor ha sido suficiente en nuestras vidas. Aquí no estamos los mejores ni los más santos, sino los pecadores. Yo he escuchado, ¿verdad?, gente excusarse de ir a la iglesia diciendo, no voy a la iglesia porque está llena de santos. Nada más lejos que la realidad, ¿ya? Si supiera, ¿verdad? Bueno, yo siempre le respondo, bueno, si tú consideras, ¿verdad?, te consideras un pecador, siempre hay lugar para uno más, ¿ya? Y esa es la gracia del Señor. Dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios, porque es pura gracia, no merecemos la salvación. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy un hijo de Dios, es lo que está diciendo, pero por pura gracia, no lo merezco. De hecho, realmente, humanamente no lo merecería, jamás, si no fuera por la gracia del Señor. Así deberíamos sentirnos, ¿verdad? Absolutamente indignos de ser hijos del Señor. Dice, y su gracia, el versículo 10, estoy leyendo, no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esto me gusta mucho porque la gracia de Dios no solo actúa en el momento de nuestra salvación, sino más todavía posterior. ¿Sabes por qué? Porque así como no merecemos ser hijos de Dios, menos merecemos poder servirle. Menos merecemos poder hacer algo, ¿no es cierto?, en gratitud siquiera, no en retribución, porque no podríamos retribuir jamás la gracia de Dios, pero sí en gratitud al Señor. Nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero a nosotros, siendo aún pecadores, que Él murió y resucitó por nosotros, ¿verdad? Y por eso dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea, dice yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero, y aquí ya empieza, ¿verdad?, a abordar el problema de raíz el apóstol Pablo. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y aquí confronta probablemente a algunos creyentes, escucha esto, dentro de la misma congregación. ¿Cómo es posible que dentro de la misma congregación hayan creyentes o supuestos creyentes, ¿verdad?, que algunos quizás de ellos creyeron en vano, que dudaban algo tan fundamental como esto? Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, dice el versículo 12, ¿cómo dicen? Mira, dice, algunos de entre vosotros. O sea, no está hablando de personas fuera de la iglesia. ¿Entiende esto, no? Esto es lo que más me llama la atención. O sea, dentro de la iglesia habían personas que tenían una doctrina errada. Dentro de la misma iglesia. Entonces, comprenderá, por algo yo te dije al principio, que la iglesia de Corinto no es precisamente una iglesia muy ejemplar, que digamos, ¿verdad? Con todo y eso, igual era una iglesia del Señor ganada por la sangre de Cristo, ¿ya? Pero, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, casi era una pregunta como impensada hacérsela. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, ¿ya?, si que realmente esa doctrina de la resurrección es falsa, tampoco Cristo resucitó. Y ahí ya nos metemos en un problema grave. Dice el verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, lo que yo estoy predicando, lo que yo estoy enseñando, es algo vano. Vano ahí se refiere a una nube espuria, ¿verdad?, que desaparece dentro del día, como una especie de neblina, de bruma, que en algún momento está y después no sabe ni cómo y se desvanece. Es algo vacío, es algo sin profundidad, es algo que no tiene, ¿verdad?, esencia. Vana
diría aquí, dijo el apóstol Pablo, vana es también vuestra fe. O sea, esa fe, esta esperanza, ese amor que permanece, ¿verdad?, en el cual ustedes creyeron, como dice el capítulo 13, es vano, no tiene sentido, es vacío, si es que no hay resurrección. Verso 15. Y eso trae consecuencias. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque estamos testificando ¿de qué? ¿De qué somos testigos? No somos testigos de una cultura cristiana. No somos testigos de ser cristiano es lo mejor que hay o es lo más bacán. Muchas iglesias plantean así el cristianismo. No, hermanos, somos testigos del Evangelio. ¿Y te acuerdas qué era el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces aquí está diciendo que somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Ya, interesante que algunos creyentes de la iglesia de Corinto, de esta iglesia cristiana, no creían en la resurrección, habiéndose dejado llevar por la corriente filosófica y religiosa de aquellos días. Ya tan fuerte, tan potente ahí en Corinto. Ya Corinto es muy lejos de Jerusalén, ¿no es cierto? Incluso de Filipos, ya está en el corazón mismo de lo que fue, ¿no es cierto?, el imperio griego. Ya, verso 16. Porque si los muertos no resucitan, la conclusión es lógica, pues, tampoco Cristo resucitó. Y el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Y qué significa? ¿Te acuerdas que era el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección para perdón de pecados. Es imposible predicar, ya lo dije, predicar el Evangelio sin predicar en contra del pecado. Por eso dice, y si Cristo no resucitó, vana, dice el 17, dice, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, aún estáis muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Verso 18. Entonces también, ya, y esta otra consecuencia, además de la vanidad de ser cristiano y predicar la muerte, sepultura y resurrección, si es que Cristo no resucitó, otra consecuencia es que los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Ya? O sea, los que ya han muerto, ¿te acuerdas de los que algunos ya habían muerto? ¿Verdad? Esos que murieron, esos creyentes, ¿verdad?, que incluso vieron a Cristo resucitado y murieron, entonces perecieron. Y la palabra ahí, perecer, justamente tiene que ver con el concepto de desaparecer, con el concepto de desvanecerse. Siguiendo la idea, ¿verdad?, de lo que algunos creyentes de la iglesia de Corinto creían, si es que no creían en la resurrección. O sea, su fe era vana, absurda, es lo que está diciendo. Entonces, cuando algunos de estos creyentes murieron, y ya varios habían muerto. Y de hecho, algunos creyentes importantes habían muerto, incluso por la persecución. Por ejemplo, Jacobo, que es mencionado incluso acá por nombre, había sido muerto a espada. Otros también ya habían muerto por causa del Evangelio. No sabemos si otros como Apolo, ¿verdad?, o Pedro, quizás más adelante iba a morir, pero algunos ya habían partido de la presencia del Señor. Entonces, si creyeron en el Evangelio y murieron y no hay resurrección, entonces nada, desaparecieron, caput, se acabó todo, se cerró el telón y se terminó la obra, ¿verdad? Y todos para la casa. Ni siquiera irse para la casa, porque el concepto, ¿no es cierto?, era de volver a una nada cósmica, a una nada, ¿verdad?, absoluta, un determinismo fatal, el fatalismo, que también es común hoy en día, el fatalismo, ¿verdad?, de que al final termina la vida y termina todo, ¿ya? Y no hay nada más allá. Qué ridículo entonces lo que estaba pasando aquí en esta iglesia, una iglesia cristiana, fundamentada en el Evangelio de Cristo, pero habiendo algunos que no creían en la resurrección. Es más, mire lo que dice el versículo 19. Si en esta vida, aquí en la que estamos aún, ¿no es cierto?, vivos, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ya todos los creyentes originales de la iglesia de Corinto ya murieron. Estamos hablando hace 2000 años atrás, así que están muertos. ¿Ya? Y si realmente ellos creían eso, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en día? ¿Verdad?
Si estamos determinados a este mismo destino fatal, ¿verdad? Si es que no hubiera resurrección. Pero vuelve ahí el apóstol Pablo a la carga en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Ha resucitado, no es una opción, no es una idea, no es un concepto. No, Cristo dice, ha resucitado. ¿Ya? De hecho, en Colosenses capítulo 1, el versículo 18, hablando de Cristo, dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, y añade el primogénito de entre los muertos. Como dice allí, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué primicias? Ya podríamos pensar si durante el mismo ministerio de Cristo Él resucitó a algunos, como por ejemplo a Lázaro. Podríamos decir, Él fue primero, ¿no es cierto? Sin embargo, Lázaro resucitó, ¿ya? Y otras personas, el mismo Señor Jesucristo también resucitó, pero después tuvieron que volver a morir. Es decir, el Señor los revivió, los volvió a la vida terrenal y después tuvieron que volver a morir. Pero Cristo fue el único que murió no para volver a una vida terrenal, sino para ser transfigurado en un cuerpo glorificado, ser transformado en esa esperanza que todos nosotros tenemos, que el día que partamos de esta vida vamos a esperar la resurrección corporal del Señor Jesucristo que nos va a glorificar. Es decir, Cristo resucitó no para volver a morir. Él, de hecho, por eso es que ascendió al Padre. Y por eso que la ascensión de Cristo es tan importante. Porque Él ascendió directamente en cuerpo glorificado a la presencia del Padre, a la diestra del Padre. No es como Lázaro, que revivió, pero después tuvo que volver a morir. Hay algunos personajes que tuvieron que morir 2 veces. Sí, ¿ya? Una experiencia no tan grata, ¿verdad? Tener que morir 2 veces. Ya morir una vez es tremendo, ¿verdad? Pero morir 2 veces... Ya, él podía decir, la primera vez que morí, ¿no es cierto? Él podía decir eso. ¿Ya? Pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de un Cristo que no iba a volver a morir. Primicia, dice, de los muertos es hecho. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ya, Cristo no vuelve a morir. Ya, dice por ejemplo 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué tenemos esta esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él resucitó primero, para que después nosotros le sigamos y sigamos sus pisadas, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Esa esperanza, hermanos, es la esperanza que el mundo no tiene, de que vamos a seguir las pisadas de Cristo aún en la muerte. Cuando estemos ahí en nuestro lecho de muerte, es solamente una transición para seguir a Cristo en la resurrección gloriosa. ¿Verdad? Versículo 22 de nuestro texto, porque así como en Adán todos mueren, porque la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Dice la Escritura, porque como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán morimos, en Cristo somos renacidos. Pero cada uno en su debido orden. Las primicias, luego los que son de Cristo, que somos nosotros, ¿no es cierto?, en su venida. Ya, ese es el orden de la resurrección. Cristo primero, que es la primicia, ya, el primero. Luego las primicias, que tiene que ver a la ofrenda que se daba en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, de los frutos, los primeros frutos que se daban, y este tiene que ver con nosotros y con el arrebatamiento. Tiene que ver cuando Cristo venga en el rapto y nos glorifique. Y luego los que son de Cristo en su venida. No había una coma en aquellos días por si acaso, sino que es la idea de que cuando Cristo venga en su segunda venida, los que fueron salvos durante la tribulación también van a resucitar en ese momento, ¿ya? Y van a resucitar con Cristo en su segunda venida en gloria y majestad. Pero nosotros somos las primicias. Primicias no
porque tiene que ver con orden cronológico. La idea de las primicias era una ofrenda de lo más valioso, de lo más importante y de lo primero. Y así nos llama el Señor, nos llama primicias. Somos valiosos para el Señor. Cuando el Señor nos venga a buscar, nos va a recoger, ¿verdad?, con mucho gozo, porque somos primicias para el Señor. Cristo nos va a recoger en el aire y nos va a llevar a la presencia del Padre como una ofrenda grata, como los primeros frutos, como la ofrenda principal o más valiosa para Dios. No por el orden, sino por la importancia. Así deberíamos sentirnos, ¿verdad?, al Señor. ¿Te acuerdas de que el primogénito no necesariamente era el primer nacido en el Antiguo Testamento, sino que el que tenía todos los derechos de primogenitura? Por eso es que Esaú perdió su primogenitura, ¿no es cierto?, y la obtuvo Jacob, ¿verdad? El derecho, ¿no es cierto?, de tener el valor o la mayor importancia. Así que es lindo como nos llama el Señor aquí. Somos las primicias de una ofrenda digna y gloriosa para el Señor, ¿ya? Luego los que son de Cristo en su venida, como ya dije, tiene que ver con los que van a resucitar al final de los 7 años de tribulación, que es algo que todavía está en el futuro. No vamos a hablar de eso hoy día. Luego el fin, dice el 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y aquí, escatológicamente, hablando del futuro, saltamos al milenio, cuando Cristo reine por 1000 años aquí en la tierra y someta a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Dice el versículo 25, porque es preciso que Él reine, está hablando del reino de Cristo, literal aquí en la tierra, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, ¿verdad? ¿Y cuál es el postrer enemigo que va a ser destruido después del milenio? La muerte. Y el postrer enemigo que será destruido es, algún día la muerte ya no va a existir, porque vamos a estar todos con el Señor, ya no va a haber esa transición, porque ya todos vamos a haber pasado por esa transición, ¿no es cierto?, a la presencia del Señor. Verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Aunque no lo crean, eso es una referencia, ¿verdad?, a la mitología griega, ya que creía que aún los dioses como Zeus tenían que someterse a esta diosa del destino. ¿Ya? En este caso, Cristo va a entregar el reino a Dios Padre, ¿ya? Porque Él vino a hacer la voluntad de su Padre y va a entregar este dominio al que lo dio originalmente, al Creador original, no a una nada que se creó, ¿no es cierto?, de la nada misma, ya algo así como el Big Bang que creen muchos religiosos científicos hoy en día, sino en realidad aquel que creó todas las cosas. Hay una profundidad tremenda en este versículo, es para otro mensaje, lo vamos a ver más en otra oportunidad. Pero luego dice el versículo 28, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Dios Padre, ¿verdad? Al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Esto se refiere al estado eterno, después del milenio, después del juicio del gran trono blanco y después de lo que dice Apocalipsis 21, el cielo nuevo y tierra nueva. Yo sé que estoy diciendo varias cosas interesantes hacia el futuro, no nos vamos a detener en esta oportunidad aquí porque el punto principal de lo que Pablo después sigue reafirmando es la importancia de la resurrección. ¿Ya? Veamos el versículo 29. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Bueno, una de las características del apóstol Pablo es que en algunos momentos él era un poco irónico. ¿Te acuerdas cuando él dijo, allá en el capítulo 13, ¿verdad? Si yo hablase, está hablando irónicamente, ¿verdad? Lenguas angélicas, ¿ya? No existe tal cosa. De hecho, cada vez que los ángeles se comunicaron en el lenguaje de los hombres. Interesante, ¿verdad? Que lo vemos eso en la misma escritura. No existe algo así como una jerigonza extraña o rara, ¿verdad? O mística, ininteligible. Porque de hecho la misma palabra del Señor nos habla, ¿verdad? Que las lenguas tienen que ver con glosas, es decir, con un lenguaje audible y entendible. ¿Ya? Cuando Él dice en el capítulo 13, si yo hablase, está hablando en forma irónica. De la misma manera que está hablando acá. Ahora, ¿qué significa esto de que algunos se bautizan por los muertos? Bueno, probablemente había llegado a tal la confusión
ya la confusión doctrinal, filosófica. Algunos supuestos cristianos más inteligentes habían empezado a razonar, ¿verdad?, intelectualmente, y habían empezado a inventar ciertas doctrinas más profundas seguramente. Algunos pensaban de que si había un creyente que moría, una de las posibles interpretaciones de este pasaje, pero no se había bautizado, había que bautizarse por él, ¿ya?, para que pudiera pasar a la muerte o a cruzar, ¿no es cierto?, estos ríos de la mejor manera, si es que no creían en la resurrección. Otros piensan de que esto se refiere a bautizarse con el testimonio de otros que ya habían muerto en el Señor. Incluso esto era probablemente muy posible porque los creyentes de Corinto tenían esta tendencia de identificarse con personas importantes. ¿Te acuerdas en el capítulo 2 que algunos se identificaban con Cefas, con Pablo, con Apolo, ¿verdad? Algunos incluso que ya habían partido. Entonces quizás algunos se identificaban con estos personajes y en el nombre de ellos se bautizaban, ¿ya? O simplemente era una costumbre pagana, ¿no es cierto? Porque el bautismo en aquellos tiempos era común, no era algo extraño, era común para identificarse con ciertas doctrinas, ¿no es cierto? Pero el punto es que está usando, irónicamente, el apóstol Pablo, esto no es una doctrina, ya hay iglesias hoy en día como los mormones que creen esta doctrina, que enseñan, ¿no es cierto?, de bautizarse por los muertos, y por eso es que hacen tremendas genealogías, ya, porque supuestamente por medio de esas genealogías se van bautizando por todas las personas, una especie de redención universal, ¿ya? Pero obviamente no hay ningún otro pasaje que hable de esto en la Escritura, y es más, todos los otros pasajes que hablan de la muerte claramente contradicen, ¿no es cierto?, que sea posible bautizarse para ayudar en algo a la salvación de una persona, porque siempre la salvación es personal, ¿ya? Y la Biblia claramente nos dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, no podemos hacer ninguna obra, ni siquiera el bautismo me podría ayudar en la salvación a mí, menos de otra persona. E irónicamente, Pablo lanza esta pregunta irónica, ¿verdad?, para decir, bueno, si algunos de ustedes creen que no hay resurrección, entonces ¿para qué hay algunos que se bautizan? No tiene ningún sentido. De hecho, hasta el mismo bautismo, ¿qué es lo que es? Una representación ¿de qué? De la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces no tiene ningún sentido bautizarse si que no existe la resurrección. ¿Ya? Ese es el argumento que está aquí arguyendo el apóstol Pablo. ¿Ya? Es más, si que no hay resurrección, ¿ya?, y si es que ellos se están bautizando por el testimonio valiente de otros que murieron en el Señor, mire lo que dice el versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Literalmente aquí en el texto original dice, morimos a toda hora, ¿ya? Es decir, exponemos nuestra vida en el servicio fiel al Señor si es que no hay resurrección. ¿Para qué el apóstol Pablo después perdió la cabeza, porque fue decapitado, si es que no hay resurrección? ¿Para qué Jacobo murió, ¿no es cierto?, a espada, o Esteban murió siendo apedreado, viendo la gloria del Señor, si no hay resurrección? Eso es lo que está argumentando el apóstol Pablo aquí. Os aseguramos, hermanos, os aseguro, hermanos, dice el 31, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día estoy expuesto a la muerte, al sacrificio. Dice el verso 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, y sigue el mismo argumento, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces aquí cita, ¿verdad?, a los epicúreos de su época, comamos y bebamos, porque mañana... Pero esto no era solo lo que creían los epicúreos de aquella época, los filósofos de aquella época. Esto viene arrastrándose de muchos siglos atrás. Miren lo que dice Isaías 22:13. Isaías 22:13. Este era uno de los problemas que tenían los israelitas ya, ¿no es cierto?, en los días de Isaías. Dice, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, de aquí viene la cita, no era solo de los estoicos y de los epicúreos, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto no es nuevo, hermano, y es tal cual la filosofía que existe hoy en día. Vivamos la vida porque no hay un mañana. Es la filosofía del mundo. ¿Te das cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol? Lo que el hombre ha filosofado a través de los siglos es la misma filosofía humana y mundana que existe hoy en día. Nada nuevo.
ahí bajo el sol. Por eso es que en el versículo 33, miren lo que les dice. No se junten con estos hermanos que andan ahí, ¿no es cierto?, hablando estas cosas sin sentido. Dice el 33, no erráis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad, estad despiertos, dice, debidamente, y no pequéis, porque algunos, y aquí claramente lo expone, porque algunos que dice, no conocen a Dios. Algunos de ustedes, dice, algunos de ustedes no son salvos. Esto está escribiendo la iglesia de Corinto y está diciendo, algunos de la iglesia de Corinto no son salvos. Eso es lo que dice. Es más, dice, velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios. Y añade, para vergüenza vuestra, lo digo. Luego añade, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Ya? Y aquí da un argumento muy lindo que debería llenarnos de esperanza, hermanos. Dice, necio, no piensen en eso. Ya algunos piensan, bueno, si tengo una afección, un problema físico, voy a resucitar igual o mejor o no voy a tener problemas. Dice, no te preocupes en eso, es vano pensar en eso. ¿Por qué? Porque lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Alguna vez has sembrado una semilla de un cuesco? ¿Ya? ¿Lo que salió después se parece en algo a ese cuesco? No, ¿verdad? ¿O a esa semilla? Para nada. Para nada. Tú puedes enterrar, ¿no es cierto?, incluso un bulbo para que nazca ahí algo y después te vas a encontrar, ¿verdad?, con una tremenda planta hermosa, totalmente distinto ya a esa fea masa informe que tú, ¿no es cierto?, enterraste. ¿Ya? Afuera, de vez en cuando, ya se da un hermoso lirio que alguna vez el hermano Rafael plantó, ya la hermana Isabel se recordará, ¿ya? Y que lo plantó de una masa informe, ¿verdad? Y la plantó ahí y de repente brota. Cada cierto tiempo recordamos al hermano Rafael. ¿Ya? Ahora el hermano Rafael está gozando en el Señor, ya disfrutando de su presencia. Bueno, de la misma manera, cuando nosotros morimos, lo que va a resucitar en cuerpo glorificado es algo totalmente diferente. ¿Ya? Si bien probablemente vamos a mantener ciertas características, pero va a ser un cuerpo glorificado. Miren lo que dice el 39 en adelante. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Aquí Pablo está como tratando de enseñarle a los de Corinto con manzanitas. Le está dando ejemplos así súper básicos. Dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella incluso es diferente de otra en gloria. Descubrimiento científico mucho antes, ¿verdad?, que inventaran, ¿no es cierto?, los grandes telescopios. Bueno, así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, y ahí muchos nos podríamos identificar, ¿verdad? Y podríamos levantar la mano y decir, ahí estoy yo. Pero dice, resucitará en poder. Qué hermosa promesa del Señor. Qué maravilloso es saber, sobre todo ahora, ¿verdad? Fin de año, cuando ya estamos llegando así como raspando, como apenas, ¿verdad? Ya así como medio atontado, saber de que cuando venga el Señor, y puede que venga pronto, hermanos, vamos a resucitar en cuerpo espiritual, como dice el 44. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán se refiere a Cristo, al Señor Jesucristo, al Adán segundo o al segundo Adán. Más lo espiritual, dice el 46, no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre que es del Señor es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. ¿Por qué está hablando todo esto? Para poner nuestros ojos en lo celestial y no tanto en lo terrenal. Porque ese es el problema que tenemos y probablemente ese fue el problema que tuvieron algunos creyentes de la iglesia de Corinto. Estaban demasiado enfocados en este mundo y en esta tierra.
Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, esto es Adán, ya somos hijos conforme a su imagen, según Génesis 5, traeremos también la imagen del celestial. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando resucitemos le veremos a Él y seremos como Él. Porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan capítulo 3 dice eso. Versículo 3. Verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, lo terrenal se queda aquí en la tierra. Lo celestial va a ser un cuerpo glorificado. Sea como sea que mueras, ahogado, quemado por una enfermedad o por simplemente un ataque, ¿no es cierto?, cardíaco, tu cuerpo va a ser glorificado. Nada de lo que es terrenal aquí va a sobrevivir porque tú vas a nacer en un nuevo cuerpo para la gloria del Señor, en poder, en gloria. Dice el verso 52 que esto va a ocurrir pronto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Claramente, esto es una referencia ¿a qué? Al arrebatamiento, lo que esperamos todos. Estamos terminando el año, viene el 2025, ¿no será este año que viene el Señor? Queda poco, hermanos, para la resurrección del cuerpo. ¿Por qué nos afligimos y nos afanamos tanto por nuestras debilidades, por nuestras enfermedades, por nuestros quebrantos? Si ya nos queda poquito. Nos queda poquito, hermanos, para la glorificación. Gloria a Dios por eso. Porque es necesario, dice, es necesario, no solo es una esperanza, es necesario que así ocurra, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabe qué significa esa palabra? Sorbida. Esa palabra significa que la victoria va a absorber la muerte. La va a absorber, ¿verdad? Sorbida es la muerte. ¿En qué? En victoria. La muerte va a ser absorbida, va a ser tragada por la victoria, ¿no es cierto?, que da el Señor, por la victoria que nos da Dios, ¿verdad? Por la victoria que nos da el Señor. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, se refiere a Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5. Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es así que llegamos al versículo 58, al final. Y aquí tenemos la conclusión natural a este discurso. No tenemos que indagar más o profundizar más, que dice el versículo 58, de esta bendita esperanza que tú y yo tenemos y que pronto sucederá. Dice el verso 58, así que, en conclusión, hermanos míos amados, esto es a los verdaderos creyentes que han puesto su fe en Cristo como su único Señor y Salvador. Y menciona 3 actitudes fundamentales en la obra del Señor. Dice, estad firmes. Mantente firme. Hermano, no decaigas. Estamos llegando a fin de año y quizás sientes que las fuerzas flaquean. Mantente firme en el Señor. Esto se refiere a la firmeza moral que podemos tener en Dios, la firmeza doctrinal en su palabra y la firmeza emocional de no decaer y no desmayar. Segundo dice, constantes. Esto se refiere al crecimiento. Literalmente esta palabra tiene que ver con persistir y con mantenerse fiel en el desarrollo espiritual. Sigue avanzando, viene un próximo año lleno de desafíos para crecer y avanzar en el conocimiento de la palabra del Señor. No seas inconstante,
Comienza tu lectura bíblica y persevera hasta el final. Algunos no permanecen, algunos se van a ir, pero tú sé constante, siempre en el Señor. Y finalmente, ¿qué dice? Creciendo. Esto literalmente significa progresando, sobreabundando, creciendo, aumentando, excediendo los límites. No te conformes con lo que ya has obtenido. No te conformes con tu vida cristiana y tus años vividos. Siempre hay más que Dios quiere en tu vida. Siempre puedes sobreabundar en la gracia del Señor. ¿Y cuándo? ¿En qué momento? Siempre, dice el versículo. Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta promesa, hermanos, de la resurrección es lo que daba la fuerza al apóstol Pablo para seguir adelante a pesar de todos los problemas que él tenía. Y por eso que da este argumento en el capítulo 15 de la importancia de la resurrección. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Así que les lanzo y les dejo este mismo desafío que Pablo se les lanzó a los creyentes de Corinto, para que el próximo año sea un año en que no nos dejemos mover por la falsa doctrina o por la mentalidad de este mundo. Que seamos constantes, avanzando firme en nuestros discipulados y en nuestro crecimiento espiritual. Y sobre todo, que crezcamos más en el conocimiento de la palabra del Señor para el servicio de su gloria. Tengamos un momento de oración.